Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Dwicest y bienvenidos a este curso básico de AutoCAD 2024. Lo primero que vamos a hablar acerca de AutoCAD es sobre la interfaz de trabajo. Esta interfaz de trabajo que tenemos por acá, esta es la pantalla que ustedes van a tener cuando abren AutoCAD por primera vez y vamos a conocerla un poco. En la parte superior vamos a encontrarnos con la barra de acceso rápido. La barra de acceso rápido nos va a servir para utilizar ciertas herramientas que en este momento no están todas porque no tenemos ningún proyecto abierto. Ya las vamos a abrir. Luego por acá nos encontramos con el ribbon, que es la cinta que utiliza Autodesk en la mayoría de sus programas para agrupar todas sus herramientas. Ahora, la mayoría de esas, todas las herramientas están totalmente desactivadas. ¿Por qué? Porque no tengo ningún proyecto o ningún dibujo abierto. Al momento en el que yo abra un dibujo, todo esto se va a activar. Luego por acá nos encontramos con la barra de pestañas. La barra de pestañas me va a servir a mí para crear un nuevo proyecto. Fíjense, ahí tengo ya un nuevo proyecto. Voy a cerrar por acá y puedo ir creando los proyectos que yo quiera tener abiertos, y en ese momento sí se activan todas estas herramientas que están agrupadas de forma bastante correcta. Están agrupadas por tipo de herramienta. Por acá tenemos las herramientas de inicio, de inserción, de anotación, paramétricas, vistas, administración, salida, etcétera, etcétera. Poco a poco iremos conociendo cada cosa que necesitemos. Ahora, este ribbon siempre va a depender del tamaño de pantalla que tengamos. En mi caso yo estoy trabajando con una pantalla de 27 pulgadas, por eso quizás ustedes ven que tengo el ribbon completo y tengo bastante espacio de trabajo. Vuelvo y repito, va a depender de la pantalla o del tamaño que tengamos, de las pulgadas de pantalla. Si ustedes sienten que tienen muy poco espacio de trabajo, quizás están trabajando con una laptop, una pantalla de 14 pulgadas y quieren tener un poco más de espacio, bueno, pueden utilizar este botón para minimizar los botones de grupo. Fíjense acá, hago clic y se minimiza un poco, hago clic una vez más, se minimiza un poco más, hago clic una vez más y se minimiza al máximo. Y cada vez que yo necesite una herramienta, voy a ir por acá, hacer clic y voy a escoger la herramienta que necesito y cuando salga simplemente eso se oculta. Ahora, si tienen una pantalla muy pequeña, no lo recomiendo, pero es una opción. La verdad nunca he trabajado de esta forma, pero es una opción y AutoCAD tiene la facilidad de que podemos trabajar con comandos. Entonces escribimos línea, enter y empezamos a dibujar. No necesitamos necesariamente, voy a eliminar acá, no necesitamos necesariamente ir al ribbon o ir al menú y buscar la herramienta de línea. Todo lo podemos trabajar directamente con comandos. Así que es bastante útil. Por lo que no necesariamente tenemos que ir acá. Así que a veces podemos esconder ese ribbon para trabajar con un poco más de espacio. Luego por acá tenemos, como lo decía, el espacio de trabajo. Este que está por acá. Voy a ir cerrando dibujos, no quiero guardar, bueno, no voy a cerrarlos todos, voy a regresar a inicio. Y cuando llegamos acá, bueno, acá tenemos la herramienta de abrir, de nuevo, tenemos algunos archivos de ejemplo y vamos a tener todos los archivos que poco a poco vayamos abriendo, van a aparecer acá, vamos a poder filtrarlos. Por acá por búsqueda, organizarlos por nombre o abierto por última vez. Por acá tenemos la herramienta de crear un nuevo proyecto. Súper importante, fíjense acá. Yo voy a crear un nuevo proyecto o voy a crear un nuevo proyecto por acá. Cualquiera de las dos opciones es la misma. Al momento de yo crear un nuevo proyecto, vean que ahí me dice acadizo.dwt. ¿Eso qué quiere decir? Esa es una plantilla. La plantilla que utiliza AutoCAD para crear ese nuevo dibujo. Al momento de yo hacer clic, se crea un nuevo dibujo con la plantilla Acadizo. Si yo escribo UN y le doy Enter, UN unidades, aquí abajo está, unidades, fíjense que estoy trabajando en milímetros, es decir, esta es una plantilla métrica. Voy a cerrar por acá. Y si yo le digo, en vez de decir nuevo acá, le digo en la pestaña y le digo buscar plantillas, y le digo, mira, no quiero trabajar con Acadizo, quiero trabajar con ACAD. Abrimos, voy a presionar UNI, unidades,
Y aquí trabajo es en pulgadas. Es decir, esta es la plantilla imperial del sistema imperial que se trabaja con pulgadas. ¿Cuál necesitan ustedes? Bueno, eso va a depender de su trabajo. Recuerden, ACAD ISO, sistema métrico, ACAD, sistema imperial. Ahora, cada vez, como ya utilizamos por última vez la ACAD, cada vez que yo haga clic en nuevo, fíjense que me va a indicar que va a crear con la plantilla ACAD, que es la imperial. Así que tengan eso muy presente. Así que yo voy a cambiar nuevamente a ACAD ISO. Enter. Revisamos ONI, unidades y sí, plantilla métrica porque es la que yo voy a utilizar para trabajar. ¿Ok? Luego por acá abajo tenemos lo que serían las pestañas de modelo y de presentación o el layout, model y layout, que aquí es donde ubicamos nuestros planos para presentarlos y podemos ir creando cuantas presentaciones nosotros necesitemos. Por acá tenemos la barra de comandos donde podemos escribir lo que necesitamos, pero sería exactamente lo mismo que escribir acá, línea, y ahí me aparece, o escribo por acá, línea, Enter, y empiezo a dibujar. Es exactamente lo mismo, pero también la tenemos disponible en esta zona. Luego por acá tenemos un par de herramientas de trabajo, súper importante aprender a trabajar con ellas. Poco a poco iremos conociéndolas, y aquí no son todas, si a ustedes no les aparecen estas, bueno, simplemente aquí las que estén marcadas son las que están apareciendo, las que no están marcadas no están apareciendo. Súper importante la de grosor de línea para activarlo o desactivarlo. Súper importante también quizás, bueno, coordenadas, unidades, propiedades rápidas, bloquear ventana. Tenemos varios tipos de herramienta. También la de ciclo de selección, súper importante también la herramienta de ciclo de selección. Poco a poco iremos conociendo todas esas herramientas. Ahora, en cuanto a la interfaz de trabajo, hace muchos años la interfaz de trabajo de AutoCAD era blanca y muchas personas hoy en día les gusta trabajar en ese color, e inclusive el espacio de trabajo les gusta que sea blanco. Personalmente no me agrada, pero también es una opción, así que vamos a escribir opciones. Abrimos por acá y en visual, fíjense acá en visual tenemos el tema color oscuro, o yo le puedo decir tema color claro. Aplicamos, esperamos un momento y lo que es la interfaz se vuelve color clara. Si quieren hacerlo, bueno, están en su libertad. Y podemos buscar aquí espacio de modelo, fondo uniforme. Yo le voy a decir plano presentación. Aplicar y cerrar. Aceptar. Denme un instante, perdón. Opciones. Enter. Desde acá, perdón, fondo uniforme, voy a cambiarlo a blanco. Ahí está. Aplicar y cerrar. Y ahora tenemos todo esto blanco. A algunas personas les gusta trabajar en blanco. Personalmente a mí no me agrada. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a pasar horas y horas trabajando frente a la pantalla en AutoCAD. Y un fondo blanco emite mucha más luz que un fondo oscuro. Por lo que puede causar y puede ser mucho más agotante para nuestra vista. Así que preferiblemente yo recomiendo, simplemente esto es una recomendación personal, trabajar, voy a decir restituir elemento actual. Ahí está, aplicar y vamos a colocar color oscuro. Aplicamos y aceptamos. Simplemente es una recomendación. Voy a opciones. Me falta una cosa, color, el cursor. Blanco, no se restableció. Voy a decir colores, restablecer contexto actual. Voy a decir restablecer contexto actual, restituir, sí, aplicamos. Porque miren, acá el texto también había pasado a negro. Aplicar, aceptar y listo. Ahí está. También tenemos otras opciones, vuelvo y repito, me gusta trabajar más en fondo oscuro. También tenemos otras opciones, por ejemplo, tamaño del puntero, aumentarlo. Déjenme ver en cuánto está, descartar, voy a descartar. Opciones, está en 5. Personalmente me gusta trabajar de esta forma, ¿ok? Simplemente como para poder tener una referencia a lo largo de mi pantalla totalmente que abarque esa pantalla. Simplemente a mí me gusta trabajar de esa forma para el curso porque quizás la mayoría no lo va a utilizar así. Yo lo voy a dejar tal cual está o quizás pueden aumentar un poco más esa cruz. Es bastante útil también que sea un poco más grande para que tengan referencias más
largas, ¿ok? Y ahí poco a poco ustedes van a ir adaptando la interfaz a lo que ustedes necesiten. Por ejemplo, tenemos propiedades también. Acá tenemos las propiedades, siempre va a depender del objeto que tengan seleccionado. Y tenemos la ventana de capas. Escribo layer o escribo capas, pueden encontrarla acá, fíjense. Ahí están, aquí vamos a tener todas las capas. Cuando aprendamos a organizar los objetos en AutoCAD va a ser muy importante. Ahora, no me gusta tenerlas por acá, yo prefiero tenerlas ancladas por acá, las dos, que las dos estén ancladas. Ahí está, perfecto. Y minimizadas de esta manera. Y que cuando las necesite, simplemente ingrese acá, haga lo que tengo que hacer, salgo y ella automáticamente se oculta, tanto con las capas como con las propiedades. Todo esto que estoy hablando es básicamente gusto personal y uso personal, pero a mí me agrada cómo se trabaja de esa forma. Voy a ocultarlo acá. A ver. Listo, ahí se ocultó. Ok, y de esa manera trabajamos con la interfaz de AutoCAD. Poco a poco nos iremos familiarizando con cada uno de sus aspectos y de sus herramientas. Vamos a hablar ahora acerca del viewport. Sé que no hemos creado nada todavía, por lo que no quiero hablar del viewport con un espacio totalmente vacío, por lo que vamos a utilizar los archivos o uno de los archivos que viene de ejemplo con AutoCAD. En mi caso yo voy a utilizar este floor plan sample. Voy a proceder a abrirlo y me está diciendo que está siendo utilizado o es de solo lectura. Lo más probable es que sea de solo lectura. ¿Desea abrir el archivo como solo lectura? Sí, no hay ningún problema. No vamos a guardar ningún cambio. Si a ustedes de casualidad ese archivo no les aparece acá, bueno, ustedes pueden encontrarlo de un instante. Voy a buscarlo acá. Acá está. Vamos a buscarlo en archivos de programas, la carpeta unidad C, obviamente, archivos de programas, Autodesk, AutoCAD 2024, que es la versión que estoy trabajando, sample, ejemplo en inglés, database connectivity y floor plan sample. Ese es el que yo voy a estar trabajando, ¿ok? Muy bien. Al llegar a trabajar en el viewport, vamos a ver primero cómo movernos. Es tan sencillo como que nos movemos con la rueda del mouse. La rueda del mouse es la que vamos a utilizar para estarnos moviendo en el espacio de trabajo. Al girarla hacia adelante o hacia arriba, la rueda del mouse, hacemos un zoom in, nos acercamos. Al girarla hacia atrás, nos alejamos. Para arrastrar la pantalla, fíjense acá, para arrastrar la pantalla, presionamos la rueda del mouse y movemos el mouse. Vean que no importa que se me acabe la pantalla, AutoCAD puede seguir moviéndose al lado en el que estamos arrastrando nuestro mouse. Y con esos dos movimientos vamos a estar, o con esas dos funciones vamos a estar moviéndonos a través del viewport, arrastrando pantalla y acercándonos y alejándonos. En este momento estamos trabajando con AutoCAD 2D, por lo que la rotación no la necesitamos. Pero en caso tal de que necesiten la rotación, vamos a presionar Shift y mantenemos presionado Shift y presionamos la rueda del mouse. Y empezamos a mover el mouse y nos damos cuenta que empezamos a rotar. Realmente la interfaz o el espacio de trabajo de AutoCAD siempre está en 3 dimensiones, pero por lo general cuando estamos trabajando en planimetría, nosotros la vemos en 2 dimensiones. Pero sepan que sí, se puede trabajar en 3 dimensiones también en AutoCAD, aunque en este curso no vamos a hablar de esto. Yo voy a ir nuevamente a mi vista superior y ahí lo tenemos. Lo que me da pie para hablar de otra herramienta de movimiento, que es el ViewCube, que vuelvo y digo, para 2D, bueno, no es tan importante porque siempre vamos a estar viendo desde la parte de arriba, desde la parte superior. Pero para trabajar en 3D sí es importante porque vamos a poder, fíjense por acá, me voy a ir a mi vista por así decirlo, de inicio o principal, que es una vista más o menos en diagonal. Luego por aquí puedo ir a mi vista superior, puedo pasar a mi vista frontal, vista izquierda, posterior, derecha, vista inferior. Y voy a pasar nuevamente a mi vista superior. Quedo al contrario, vean cómo está. Así que puedo girarla, de esta forma. Y es una herramienta más para el 3D, pero es bueno saber que existe.
También tenemos otra forma de movimiento que sería a través del steering wheel o del volante, como se conoce en AutoCAD, que es esta función que tenemos acá, bueno, la rueda de navegación. De hecho, algunos programas lo conocen como volante, otros como rueda de navegación. Su atajo es Shift W o Shift W. Y aquí la tenemos. Voy a dar Escape. También podemos traerla, perdón. Voy a dar Escape. También podemos traerla desde acá, rueda de navegación completa. Y aquí me da cierta serie de funciones que yo puedo empezar a trabajar. Por ejemplo, la de Zoom. Aquí puedo tener un zoom un poco más preciso. Si necesito acercarme solo un poco, ahí está. Aquí puedo centrar. Hago clic acá. Y voy a centrar en este punto. Perfecto. Puedo orbitar, que esto ya es más para 3 dimensiones. Mirar es para 3 dimensiones. Arriba, abajo. Paseo es para 3 dimensiones también. Y puedo hacer un encuadre también, que es la misma herramienta que utilizamos con la rueda del mouse. Y también una función que me gusta, que es esta, la de rebobinar las últimas vistas que hemos tenido. Fíjense, ahí poco a poco, vean, ahí vamos viendo todas las vistas en las que estábamos anteriormente. Es bastante útil esta herramienta de rebobinar. Personalmente suelo utilizarla. Voy a dar Escape nuevamente. Y esas son algunas de las formas en las que nos podemos mover a través del viewport. Ahora, también puedo configurar un poco el viewport de acuerdo a mis necesidades. Puedo ir acá a mi panel de vista y aquí me voy a encontrar con las herramientas de ventana gráfica, como lo sería el icono de el SCP. Fíjense que sería este icono, perdón. Este icono que yo tengo por acá, que sería el eje, indicándome hacia dónde va el eje Y, el eje X, y cuando esté en 3 dimensiones, bueno, el eje Z también. Voy a ir por acá nuevamente. Puedo apagarlo o encenderlo. El View Cube, que es este. Puedo apagarlo y encenderlo. O la barra de navegación, que viene siendo esta. Si tienen pantallas muy pequeñas, bueno, a lo mejor sea útil apagar esta barra o apagar algunas cosas. Luego tenemos por acá guardar vistas. No vamos a ver cada una de las herramientas. Algunas de ellas los invito a que exploren un poco más y a que jueguen con ellas para aprender a trabajar. Tenemos configuración de la ventana gráfica, que por el momento estamos trabajando en una sola ventana, pero podemos colocar 2 ventanas en caso tal de que necesitamos realizar comparaciones entre la una y la otra. Hacemos clic en una o hacemos clic en otra para activarla y poder movernos en ella. Tenemos esta configuración horizontal. Tenemos de 3 vistas, tenemos diferentes estilos. Fíjense, aquí podemos ver cada uno de ellos. Tenemos de 4 de esta manera o de esta forma, 4 de manera igual. Yo voy a mantenerlo en ventana única. Ahora, fíjense acá que quede alejado de lo que sería mi plano. ¿Cómo puedo acercarme a mi plano? Voy a mantener presionado. Perdón, voy a mantener presionado, no, voy a hacer doble clic con la rueda del mouse. Entonces hago doble clic y automáticamente lo que hace automáticamente lo que hace AutoCAD es que centra la vista en el proyecto o en el dibujo que tengo creado. Luego por acá tengo mi barra de propiedades que ya está activa, esta que está por acá. También tengo este botoncito que se llama la línea de comando. Esta es la línea de comando. Algunas personas la desactivan. Recomendación, no lo hagan. ¿Saben por qué? Ok, ya habíamos visto en la clase anterior que realmente no necesito ir acá para escribir un comando. Yo puedo escribir línea. Fíjense, línea. Desde acá, en cualquier parte de la pantalla. No necesito hacer clic en ningún lado. Simplemente escribo línea o escribo L y escribo Enter. Y listo. Vean, ya se activó mi herramienta de línea. Pero, entonces, ¿por qué necesitaríamos esta barra? Bueno, fíjense en lo que voy a hacer. Voy a ir a inicio y voy a utilizar mi herramienta de giro. Voy a utilizar mi herramienta de giro. Voy a seleccionar, no necesitan hacerlo, solo véanme. Voy a seleccionar esta silla, clic derecho para finalizar la selección y voy a girarlo a través de este punto. Ahí está. Y en mi barra de navegación me da una serie de recomendaciones que no me aparecen acá. Entonces acá me da una serie de recomendaciones y de opciones. Precise el ángulo de rotación, que es lo que estamos haciendo en este momento, o crea una copia,
o crea una referencia. O sea que yo además de rotar puedo crear una copia al mismo tiempo. Si no tuviera mi barra de navegación, no sabría que puedo hacer eso. Entonces, yo voy a decirle, ok, mira, ¿y qué quiero copiar? ¿Puedo hacer clic acá o puedo utilizar la letra que está marcada o que está con el color diferente, que en mi caso sería un color azul? Así que voy a escribir C, Enter y ok, perfecto. Roté y al mismo tiempo creé una copia. Además de que aquí también se va registrando todos los movimientos que yo estoy haciendo. Así que recomendación, no borren esa barra de navegación. Luego también tenemos por acá lo que serían muchas herramientas que poco a poco iremos viendo. No están todas visibles en este momento. Quiero activar esta de el Grid Mode. A mí personalmente me gusta trabajar con este Grid Mode, que sería como una parrilla que me da cierto orden o cierta proporción de los dibujos que estoy realizando sin necesidad de medir. Es simplemente una costumbre. A algunos les gusta trabajar sin ella, todo totalmente limpio. A mí personalmente me agrada trabajar con el grid activado, ¿ok? Voy a ir a mis 3 puntos por acá y fíjense, la rejilla. Si a ustedes no les aparece ese botón es porque está desactivado. Entonces hay algunos botones que están desactivados o que están ocultos. Simplemente tengo que mostrarlos para luego poder trabajar con ellos. Y de esta manera trabajamos con el viewport o con el espacio de trabajo en AutoCAD 2024. Vamos a aprender a seleccionar objetos en AutoCAD, ¿ok? Hay diferentes formas de selección. Voy a acercarme a cualquier elemento y vamos a empezar a seleccionar. Bueno, seleccionar es tan sencillo como simplemente hacer un clic sobre el objeto que quiero seleccionar y ya está. Para deseleccionar todo lo que tengo seleccionado, presiono la letra Escape y se deselecciona. No funciona con que yo haga clic afuera, vean. No, para deseleccionar todo yo debo presionar la tecla Escape y así se deselecciona. Para seleccionar varios elementos no necesito presionar Shift ni nada por el estilo. Simplemente voy tocando y haciendo clic cada uno de los objetos que yo quiero agregar a mi selección de esta manera. Y ellos se van agregando automáticamente. Y para deseleccionar algún objeto sin hacer escape, es decir, solamente necesito deseleccionar una línea, por ejemplo. En ese caso, mantengo presionado Shift y vean que aparece ahora sobre el cursor, en la parte superior derecha del cursor, un símbolo de negativo, que quiere decir que voy a deseleccionar esa línea. Esa es la forma más sencilla. Ahora, cuando tenemos múltiples objetos, quiero seleccionar varios elementos al tiempo. Tenemos dos formas: hacer clic en un espacio vacío y no necesitamos hacer un clic sostenido, simplemente un clic. Hacer clic en el espacio vacío y vean que tenemos un recuadro azul cuando me voy hacia la derecha y cuando me voy hacia la izquierda tengo un recuadro verde. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Fíjense en el símbolo que aparece más o menos por acá, en el símbolo que aparece en la parte superior derecha del cursor, que me está indicando algo. Tiene un punto azul dentro de un marco blanco. Y cuando me voy hacia acá, el símbolo es un punto verde en el borde del marco blanco. ¿Qué quiere decir eso? Que el marco azul va a seleccionar solamente los objetos que abarquen su totalidad, mientras que el marco verde va a seleccionar todos los objetos que atraviese o que toque y también los que abarque por completo. Vamos a experimentarlo. Entonces, yo tengo esta silla por acá. Voy a crear mi marco, voy a colocar el cursor por acá. Hago clic y mi marco azul, fíjense que no va a tocar o que no va a seleccionar la silla. Vean, no la seleccionó. Vamos a hacer ahora lo mismo, pero hacia la izquierda. Y se resalta, la silla se resalta y hago clic y ahora sí está seleccionada. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, el marco verde selecciona todo lo que yo toque, mientras que el marco azul selecciona todo lo que yo abarque. Entonces, por ejemplo, yo necesito tomar todo esto. Bueno, lo tomo de esta forma
Y ahí está, voy a dar escape. Otra forma sería hacer algo así. Y ahí está. O necesito tomar la silla de forma rápida, lo hago de esta manera. Porque si lo hago de esta forma, selecciono todos los demás elementos que están alrededor. En cambio, haciéndolo así, es mucho más rápido, vean. Y podemos seleccionar varios objetos de esta forma. De esta forma. Quiero seleccionar todos estos elementos. Ahí están, los hemos seleccionado todos. Quiero seleccionar solamente los nombres. Y vean que vamos a seleccionar, se resaltan solo los nombres, pero todo lo demás, como los estantes, los números, las sillas, este escritorio, no se resalta, lo que quiere decir que no se va a seleccionar. Ahora, esos no son los únicos modos de selección. También voy a hacer clic, arrastro y fíjense acá en la barra de comandos que tenemos tres opciones: borde, polígono, OV, no sé exactamente qué significa el OV, personalmente, y polígono OC. Entonces voy a presionar B y cambia de método de selección. Enter y selecciono solo lo que toco. Una vez más, en este caso voy a hacer OV, Enter, y esta es la que necesita abarcar todo. Ahí lo tenemos. Enter, selecciona todo esto, ¿ok? Y luego presiono OC. Creo que esta es la cross. Así es, la cross, que es toda lo que toque, lo va a seleccionar. Enter. Y allí lo tenemos. Diferentes métodos de selección. Ahora, una recomendación. Acá en este punto tenemos dos líneas. La línea que representa la sección, bueno, la división entre cubículos, y la línea que, voy a darle escape, la línea que representa el escritorio. Tenemos dos líneas acá, ¿cierto? Muchas veces va a ocurrir que vamos a encontrar una línea superpuesta sobre la otra, o que vamos a dibujar una línea superpuesta sobre la otra. Aquí pasa lo mismo, aquí pasa lo mismo. Y si toda esta parte pasa lo mismo. Entonces, quiero hacer clic acá y quiero realmente seleccionar el muro. Bueno, pues simplemente hago clic acá, ¿ok? Pero a veces puede ser un poco más difícil. Entonces, mi recomendación es vayan acá a estos botones de personalizar, si este es personalizar, y busquen lo que sería el grosor de línea, transparencia, ciclo de selección. Este ciclo de selección. Activamos el ciclo de selección y al activar, vean, no lo hemos activado, simplemente mostramos la opción. Vamos a activarlo y una vez activo, voy a colocar mi cursor nuevamente por acá y vean que aparece ahora un símbolo en la parte superior derecha de dos cuadros superpuestos. ¿Qué quiere decir eso? Que allí hay más de una línea, cosa que no aparecía antes. Voy a desactivarlo. Vean que no aparece. Voy a activarlo nuevamente. Hago clic y como tengo varias líneas en el mismo punto, AutoCAD me va a preguntar, ok, ¿cuál de las líneas quieres seleccionar? ¿Esta o esta? ¿Esta o esta? ¿Esta o esta? Bueno, yo quiero seleccionar la polilínea y allí la selecciono. Obviamente ese recuadro solo va a aparecer cuando tengamos dos líneas en el mismo punto. Fíjense que acá no pasa eso, ¿ok? Y otra forma de selección sería ir por acá, seleccionar. Esto es un bloque. Entonces voy a seleccionar el bloque, voy a hacer clic derecho y voy a decir seleccionar similares, y se seleccionan todos los bloques del mismo tipo, es decir, todas las sillas. Ahora, otra buena herramienta de selección es la selección rápida. Si ustedes están trabajando en inglés, pueden hacer Q o Q Select. Bueno, primero seleccionamos todo esto, ¿ok? Lo seleccionamos, guión bajo, QS Quick Selection, o escribimos selección, select R, select R. Lo podemos encontrar acá también, vean. En el menú de inicio, por acá, selección rápida. ¿Y qué es lo que me indica? Me va a decir todas las propiedades de los objetos que nosotros tenemos. Entonces yo le voy a decir, por ejemplo, quiero tomar de esta selección. Bueno, de hecho necesitaría alguna referencia. Denme un instante. Quiero
¿Este color cuál es? Déjenme averiguar de un instante. Ese color sería el magenta, sí. Entonces voy a tomar todo esto. Vamos a decirle selección rápida. Y mira, quiero conservar solamente los objetos que tengan el color igual a magenta. Un ejemplo. Aceptamos. Y bueno, realmente no lo seleccionó. Ah, claro, porque acá lo tienes por capas. Por supuesto. Voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar una línea y voy a cambiarle el color a verde. Vamos a cambiarle el color a verde. Listo. Seleccionamos todo esto. Selección rápida que tenemos por acá. Y color. Quiero seleccionar todas las líneas o todos los objetos. Fíjense. Tipo de objeto, todos. Que sean iguales a verde. Aceptamos y se seleccionó solamente esa línea. Voy a dar control Z para deshacer ese cambio. También podemos simplemente hacer selección rápida y decir, mira, quiero solamente los textos. Solo quiero los textos. Seleccionar todo. Todos los textos solamente. Y se mantienen seleccionados solamente esos textos que yo necesito. Son diferentes formas que tenemos, bastante útiles, por cierto, esta Quick Selection o esta selección rápida es muy importante cuando tengamos proyectos súper complejos, nos pueden servir bastante. Estas son diferentes formas de seleccionar elementos en AutoCAD. Vamos a hablar ahora acerca de los atajos o shortcuts. AutoCAD posee un sistema de atajos muy potente, creo que el mejor de cualquier programa de diseño. Y es que, como ya lo había mencionado anteriormente, no es necesario ir a el ribbon, que es todo este menú de opciones o de herramientas, para buscar cualquier herramienta. Prácticamente ninguna herramienta necesitamos ir al ribbon. Todas las herramientas las podemos encontrar en simplemente este texto de comandos. Ahora, yo puedo escribir L o línea y activar línea. Por cierto, si ustedes no tienen activa la entrada dinámica, aquí está. Línea, enter. Ah, bueno, ahí todavía está activa. De un instante, ¿cuál es? Entrada dinámica, esta de acá. Puedes activarla. Voy a escribir línea y fíjense que ya no me aparece acá. Ahora me aparece en este punto. Así que, dependiendo de gustos, a mí personalmente me gusta más en el cursor, así que voy a mantenerla activa. Entonces, yo puedo escribir cualquier comando para activar la herramienta. Y no necesito escribir el nombre completo. Simplemente escribo L y allí me aparece una lista de herramientas con esa letra. Y ya está marcada la letra L. Mi recomendación, no den Enter. Puedo dar Enter y se activa la herramienta de línea. Pero como lo que buscamos es fluidez al momento de trabajar, es mejor que, pues, por lo general, la mayoría de personas trabaja con el mouse, el ratón en la mano derecha y el teclado lo utiliza con la mano izquierda. Entonces, simplemente escriben L y luego barra espaciadora. La barra espaciadora para realizar la activación de ese comando. C para círculo, barra espaciadora. O también puede ser con Enter, con cualquiera de los dos. Yo lo utilizo con la barra espaciadora, creo que queda mucho más fácil para mi mano. Lo hago con el pulgar por el posicionamiento de la mano sobre el teclado. También tengo otros atajos, como por ejemplo, bueno, acá el del Auto Mode, que sería este. Voy a colocar el cursor por acá. Y fíjense que ahí me marca el atajo F8. Y por acá tengo el rastreo polar F10. Entonces, si yo necesito el Auto Mode trabaja a 90 grados. Entonces presiono F8 y L barra espaciadora para crear una línea. Y ahora la línea solo se va a crear, bueno, a 90 grados, creo que 45 también se alcanza a crear. No, a 90 grados, siempre en ángulo recto. No puedo ir en diagonal. Vean, control Z. No puedo ir en diagonal. ¿Por qué? Porque tenemos activo el Auto Mode. Si presiono... Muy bien, perdón por el corte. Como les decía, presionamos F10 y se activaría el rastreo polar, que sí me permite dibujar a varios ángulos. Luego hablaremos del rastreo polar y del Auto Mode. Por ejemplo, necesito escalar algún objeto. Escala. La activamos, selecciono esto, clic, escalamos y ya está. Así con todas las herramientas. Layer, necesito otra layer.
o capas. Vamos a traer las capas. ¿Dónde está capas? Capas. Y me trae este menú. Necesito traer propiedades. Propiedades. Me indica las propiedades también. No necesito estar entrando al menú o al ribbon. Ahora, si ustedes vienen de AutoCAD en inglés, recuerden que estamos trabajando con AutoCAD en español, o quizás tienen algún instructor o algo que les esté explicando con AutoCAD en inglés, los atajos son diferentes. ¿Por qué? Porque los atajos son en función del nombre de la herramienta. Entonces, en ese caso, yo voy a escribir mis atajos con guión bajo o underscore, que sería este, guión bajo. Y fíjense que ahora me muestra las opciones en inglés. Line, Options, Quick Select, Units, Properties, Circle, Scale. Y nosotros puedo escribir S, por ejemplo, y me aparece Scale, la misma herramienta de escalar, pero con el nombre en inglés. Y podemos utilizarla en caso tal de que ustedes necesiten jugar con los atajos en inglés o con los comandos en inglés. También pueden hacerlo teniendo activo AutoCAD en español, sin ningún problema. Esas son algunas de las herramientas que podemos utilizar con los shortcuts. Vuelvo y digo, bueno, una cosa son los shortcuts como por ejemplo F8, F10 y ya lo demás es escribir el nombre de la herramienta, que es mucho más fácil que estar yendo, como ya lo había dicho, una y otra vez al ribbon. Así que poco a poco, cuando se vayan adaptando a AutoCAD, créanme que van a trabajar simplemente con la letra, barra espaciadora y empiezan a trabajar. Una vez entendimos todo lo esencial acerca de AutoCAD, vamos a empezar con el dibujo básico. Para eso sí, ya vamos a entrar a un nuevo proyecto. Recuerden que yo voy a trabajar con el sistema métrico, así que vamos a utilizar una plantilla Acadizo. Así que yo voy a utilizar la plantilla Acadizo, voy a decir, o simplemente aquí clic nuevo, se crea un nuevo dibujo y vamos a empezar a trabajar. Las herramientas de dibujo las encontramos en esta zona que tenemos por acá: línea, polilínea, círculos, arcos, rectángulos, polígonos. Estos son los achurados o sombreados, degradados. Y por acá tenemos círculos, no, elipses, elipses de centro, elipses eje fin, arcos elípticos. Ya vamos a hablar de cada uno de ellos. Primera recomendación al dibujar. El espacio de trabajo de AutoCAD es gigantesco. ¿En qué unidades de medida trabajamos? Bueno, eso lo vamos a ver en la próxima clase. No nos enfoquemos en si son centímetros, milímetros o metros, pero enfoquémonos en que el espacio de trabajo de AutoCAD es enorme. Fíjense, yo voy a crear una línea y al momento de crear la línea, si tengo activo mi entrada dinámica, me va a mostrar el punto exacto donde va a ser creado. Esto es como una especie de plano cartesiano, donde acá tenemos positivo, positivo, acá tenemos negativo, positivo. Fíjense que el primer valor es negativo, acá tenemos negativo, negativo y acá tenemos positivo, negativo. Es básicamente eso, un plano cartesiano donde me está indicando acá, supongamos que estamos trabajando en metros. Acá estamos teniendo 1502 metros por 1217. 1502 metros en el eje X, que sería este, y 1400 metros más o menos en el eje Y. Lo que quiere decir que estoy para 1500 metros alejado del centro de mi espacio de trabajo. ¿Influye en algo? Cuando estamos trabajando solo en AutoCAD, quizás no influya. Pero si luego vamos a llevar nuestro dibujo de AutoCAD a otros programas, como quizás Revit, 3D Max, inclusive SketchUp, puede que el dibujo lo hicimos a 1000 metros de distancia de nuestro punto cero, por lo que en ese otro programa ese dibujo también va a salir a 1000 metros de distancia del punto cero o de las coordenadas 000. Y ahí es donde se puede presentar el error. Vuelvo y les digo, dentro de AutoCAD, háganlo donde quieran, pero traten de tener presente eso, que si van a llevar luego el dibujo a otro programa, ahí es donde les puede empezar a presentar el error. Ya que si ustedes supongamos que estás trabajando en metros. 1 metro. Fíjense el punto, que esto es una línea de 1 metro realmente. Estoy muy, muy alejado. Me tengo que acercar muchísimo para ver la línea que mide 1 metro, como lo están viendo acá en esta parte. Ahí lo podemos ver.
Así que mi recomendación, traten de trabajar siempre lo más cercano posible al eje 0 o al punto 000. No necesariamente tiene que ser exactamente desde acá, pero traten de no alejarse mucho, ¿ok? Entonces, vamos a empezar a trabajar por la línea. Presionamos L, barra espaciadora, y activamos el comando de línea. Y empezamos a dibujar nuestras líneas simplemente con clics. No necesitamos hacer clic sostenido. Ahora, podemos indicar la distancia de forma manual o podemos escribirla. Fíjense que ahí aparece 2.3942, que sería la distancia. ¿Cuánto es eso en unidades? Vuelvo y digo, no hemos hablado si es metros, centímetros, milímetros o lo que sea. Simplemente 2.39, ¿ok? Entonces yo quiero que sea 5. Pues escribo 5, Enter. Y allí se crea mi línea de 5. Luego bajo por acá, 1, Enter. Y así, yo necesito una medida exacta. Bueno, la escribo. O si necesito simplemente una línea de referencia, pues hago la línea, clic y ya está. De la distancia que yo quiera. Voy a dar Escape. Voy a hablar por acá acerca de los modos de dibujo, que serán el modo orto o ortho mode o el rastreo polar. Personalmente me gusta trabajar con el rastreo polar. Les voy a explicar por qué. Cuando yo creo una línea, si no activo el rastreo polar ni el ortho mode, ortho significa, viene de ortográfico, es decir, a 90 grados. Si no tengo ninguno de estos dos activos, si no los están viendo, recuerden que los pueden buscar acá, modo orto y rastreo polar. Al momento de yo dibujar voy a tener libertad total. Toda la libertad del mundo la voy a tener, fíjense. No tengo ningún tipo de ayuda para dibujar. Aunque, bueno, de hecho aquí sí tengo una, que sería el forzado. Así es, listo. Voy a desactivar el forzado también. Este que tengo acá, forzado de línea de referencia. Vean, no tengo una referencia para escribir, para hacerla a 90 grados. Si yo presiono Tab, la tecla Tab, que es la que está a la izquierda de la letra Q, ahí sí puedo cambiar desde la medida a el ángulo. Ahí sí yo voy a escribir 90 de ángulo y ahí sí se bloquea, pero no es muy óptimo. Acá también tendría que hacer lo mismo. 0, Tab nuevamente y empiezo a dibujar. Voy a seleccionar todo y voy a eliminarlo. A veces cuando necesitamos un dibujo libre es válido trabajar de esa forma. Cuando necesitamos algo mucho más preciso, con ángulos precisos, tenemos dos opciones. El Ortho Mode, F8, que me da todo a 0 grados o a 90 grados. Todos ángulos rectos, básicamente. Trabaja solo con ángulos rectos. Si trato de trabajar en diagonal, vean que no voy a poder. Bastante útil, sí, bastante útil. Y si presiono Shift, mantengo presionado Shift, me libera ese Ortho Mode y puedo empezar a dibujar en diagonal, manteniendo presionado Shift. Suelto Shift y se vuelve a activar el Ortho Mode. Hago clic por acá, voy a hacer clic por acá, Escape. Ahí lo tenemos. El rastreo polar, fíjense que solamente puede estar activo o el Ortho Mode o el rastreo polar. O el uno o el otro. El rastreo polar, ¿qué es lo que hace? Ese es el que me gusta a mí utilizar. Voy a crear nuevamente una línea. Y él rastrea, por así decirlo, cuando yo estoy cerca. Vean, aquí puedo trabajar en diagonal, pero cuando yo me acerco a un ángulo recto, él lo rastrea y lo bloquea. Trata de bloquearlo un poco. Y me indica, ok, estás a 0 grados. Y ahí lo dejo y puedo trabajar en ángulo, perdón, en diagonal cuando yo quiera y en ángulo recto cuando yo quiera de una forma mucho más rápida. Aquí no trabajen. Ahí está, perfecto. Y si realmente necesito, control Z, el Ortho Mode simplemente con Shift sostenido hace el cambio. Ven que aquí hizo el cambio. Shift sostenido y hace el cambio. Shift sostenido y hace el cambio a Ortho Mode. Suelto Shift y pasa al rastreo polar. Nuevamente, Shift sostenido, busco esta referencia y allí lo tengo. Muy bien. Luego tenemos por acá, voy a cerrar esto, podemos crear círculos. Al momento de crear círculos, fíjense que tenemos tres opciones diferentes. La primera opción sería tangente. La primera opción sería simplemente por radio, perdón, la primera opción sería por radio. Escribo el radio y ya está. Quiero un radio de 5. Listo, ahí lo tengo. La segunda opción sería de 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos. La tercera opción sería de 2 puntos, 1 y
y 2. Por eso es bueno tener activa la barra de comandos. Luego tenemos el arco, clic por acá y empezamos a generar nuestro arco. Hay diferentes tipos de arco. Los invito a que vean cada uno de estos arcos por inicio, fin y ángulo, inicio, centro y fin. Luego tenemos rectángulos por acá. El rectángulo, por ejemplo, necesitamos un rectángulo con medidas específicas. Entonces, necesito un rectángulo de 10 por 20. Escribo 10 y para pasar a el otro número, presiono la tecla Tab y escribo 20 y Enter. Y allí tengo mi rectángulo de 10 por 20. Ahora, voy a mantener este rectángulo. Ahí está. Y bueno, lo mismo con los elipses. Los invito a que jueguen con todas estas herramientas. Cuando creo una línea, no es una línea final, por así decirlo, que yo no pueda modificar. Yo puedo tomar esta línea, seleccionar el punto central y mover dicha línea. Si está junta, por ejemplo, o soldada, como en el caso del rectángulo, se va a llevar también la línea soldada. También puedo, control Z, modificar sus extremidades. Lo mismo en este caso, puedo modificar sus extremidades si así lo necesito. Y puedo modificar también su longitud de forma exacta. Entonces yo selecciono este punto, hago clic y le digo que lo quiero estirar 3 metros, o bueno, 3. Lo quiero estirar 3 dígitos más. Entonces escribo 3 y se estira hasta 19.18. Ok. O quiero que tenga 20 de longitud. Entonces presiono Tab y escribo 20. Enter. Y allí tenemos ese 20. Muy bien. Colocar el cursor acá. Y también puedo cambiar presionando varias veces Tab a el ángulo. Voy a decir que sea 35 grados. Y me rota esa línea a 35 grados. Ahora tengo una línea de 20 de longitud con 35 grados. Y de esa forma empezamos poco a poco a ir familiarizándonos con el dibujo en AutoCAD. En las próximas clases continuaremos hablando de más temas al respecto. Vamos a hablar ahora acerca de las unidades de medidas, ¿ok? Mucha gente piensa que cuando se trabaja en AutoCAD no existen unidades, simplemente escribimos 10, 15, 20, 30, pero no significa nada, ni milímetros, ni metros, que nosotros le damos la unidad de medida. No es así. Por ejemplo, cuando voy a crear un nuevo, recuerden, AutoCAD ISO es en milímetros y AutoCAD vendría siendo en pulgadas. Pero cuando yo creo una línea entre estos dos, fíjense, me indica 2.5, ok. Y voy a alejarme un poco. Cuando creo una línea en el métrico, aquí me indica mucho más, me indica 250. No hay una relación entre los dos. Bueno, ¿por qué? Porque eso se debe a el sistema que se está utilizando, el sistema de medidas. Si presionamos UN barra espaciadora, aquí nos damos cuenta, pulgadas. Y en este UN barra espaciadora, milímetros. Ahora, cuando abrimos el plano que tenemos de ejemplo en AutoCAD, para ver cómo funciona mejor, recuerden, acá sí nos indica, fíjense, cuando yo creo una línea, me indica que son 2 pies y 8 pulgadas. Acá me está indicando esa unidad de medida. Ok, pero si aquí estamos trabajando en pulgadas y aquí también, ¿por qué acá no aparece? Bueno, simplemente voy a presionar UN y me voy a fijar que el tipo de longitud, en este caso son pies y pulgadas, número 2, pies y pulgadas 2, con una precisión de un 64avo de pulgada. Esa es la precisión. Mientras que, voy a cerrar acá, voy a irme a mi plantilla, AutoCAD UN. Mientras que acá, aunque trabajamos en pulgadas, nuestro tipo de longitud es decimal. Si yo paso a pies y pulgadas, sí voy a encontrar esa misma forma de mostrar todo. Ahora, cuando yo creo una línea, mucha gente piensa que simplemente, o mucha gente trabaja en metros. Al escribir 10, asume que son 10 metros, 5, 10 y así sucesivamente. A ver, técnicamente no habría problema
porque al momento de exportar lo que se hace es que se indica por acá, seguir trazando un plano para obtener, voy a decir acá, lo que se hace es que se le indica acá a la escala que se cambie, que se reescale de milímetros a metros y se coloca un factor acá de multiplicación para solucionar ese problema. Pero es eso, es una solución a un problema que nosotros mismos causamos porque no sabemos ni siquiera modificar lo que serían las unidades de medida. Entonces, ¿cómo las vamos a modificar? Simplemente presionamos UN y aquí en vez de decir, mira, deja de trabajar en milímetros, ahora quiero trabajar en metros. Metros, no los veo ahora. Déjenme ver, metros, acá está, perfecto. Quiero trabajar en metros o a algunas personas les gusta trabajar en centímetros, como ustedes quieran. La precisión con la que quiero trabajar sería la cantidad de ceros. Aceptamos y ahí ya estamos trabajando realmente con metros. ¿Cambió en algo nuestro espacio de trabajo? No, realmente no lo cambió, pero va a ser bastante útil al momento de exportar o de imprimir. Ahora, ¿qué pasa cuando yo ya tengo un dibujo creado? Vamos a ver. Entonces, yo tengo en este lugar, tengo 2 pies con 8 pulgadas. Que eso serían más o menos unos 70 centímetros. Un pie equivale a más o menos 30 centímetros, así que 2 serían 60 y 8 pulgadas son más o menos 10. Así que aquí hay más o menos 70 centímetros. Vamos a hacer la conversión de unidades de pulgadas a metros. Vamos a trabajar en metros y aquí voy a colocar decimal con una precisión de 2 ceros es suficiente. Y vamos a ver cuánto mide ahora. Y ahora me indica 32. No es realmente lo que yo esperaba. ¿Quiere decir que me equivoqué en el cálculo? No, no me equivoqué en el cálculo. Simplemente que esto está totalmente desescalado. Y al yo modificar mis unidades de medida, bueno, tengo que trabajar en esto para arreglarlo. ¿Cómo lo voy a arreglar? Vamos a escribir un comando dwg units y vamos a dar enter. Se va a desplegar este menú. Si en su caso no se despliega, entonces escríbanlo en esta zona dwg units, enter. Se despliega este comando cargando núcleo de AEC, unidades de dibujo. ¿Qué unidades estoy trabajando? Yo estoy trabajando metros, entonces voy a escribir 6. Fíjense que el actual es 1, que es pulgadas. Voy a dar escape nuevamente para que lo vean. DWG units. Ahí lo tenemos. El 1 es pulgadas. Yo quiero trabajarlo en 6. Enter. Formato de visualización de unidades de dibujo. Decimales. 2. Enter. Formato de visualización de línea. Decimal también. 2. Enter. Formato de visualización de línea. Poner a escala los objetos de otros dibujos insertados. Sí. Emparejar unidades scenes con unidades de dibujo. Sí. Poner a escala los objetos del dibujo actual para reflejar el cambio de las unidades. Voy a decirle también que sí. Incluir objetos en espacio de papel. Voy a decirle que sí. Y parece que desapareció, pero no es así. Simplemente se reescaló. Y ya vimos cómo centrarnos en un dibujo cuando se nos pierde. Vamos a presionar 2 veces la rueda del mouse para centrarnos en el dibujo. 2 veces la rueda del mouse. Y allí lo tenemos. Vamos a medir ahora. ¿Cuánto tenemos exactamente? 81. ¿Cuánto les había dicho yo? Más o menos 80 centímetros, que era lo que equivalían. Creo que eran 2 pies y 8 pulgadas. Total, 0,81 centímetros. Y esa ya es la escala real que nosotros tenemos. Ahora, bueno, ya tenemos, aquí ya entraríamos otro problema, que es que muchas cosas se desescalaron. Por ejemplo, ya esto está muy grande. Acá tenemos unas líneas que se dañaron, pero también es por tema de escala. Un par de ellas, que bueno, ahí ya tendríamos también que entrar a modificar eso, que no lo vamos a hacer en este momento. Por ahora simplemente quería hablar acerca de las unidades de medida y de cómo reescalar nuestros planos cuando ya tenemos dibujos realizados. Ya aprendimos cómo trabajar con líneas y elementos básicos. Vamos a seguir avanzando un poco más y vamos a hablar ahora acerca de las polilíneas. Fíjense que en el menú de dibujo nosotros podemos desplegar por acá y nos encontramos con más herramientas, ajuste de spline, BC de spline, esto lo veremos la próxima clase, y otro poco de herramientas. Por acá tenemos el rectángulo, polígono, como lo habíamos mencionado anteriormente.
tenemos línea, tenemos polilínea. Voy a hablar acerca de la polilínea. Antes de, voy a crear una línea o una serie de líneas que tenemos por acá. Voy a buscar este punto. Déjenme activar un momento el forzado de línea de referencia. A ver, no lo encuentro. Entonces, vamos a buscar la extensión. O bueno, vamos a hacer lo siguiente, porque esas herramientas no las hemos visto aún. Luego hablamos de ellas. Listo. Aquí tenemos un polígono, una forma. Y cuando yo selecciono una línea, nos damos cuenta que todas estas líneas son independientes. Muy diferente a cuando yo creo un rectángulo. Vean, ahí creo el rectángulo y estas líneas están unidas. Bueno, esto no es una polilínea como tal, pero funciona muy similar. Esto es, perdón, sí, esto es una polilínea, de hecho. Anteriormente lo encontrábamos como rectángulo, pero bueno, al parecer AutoCAD lo ha modificado y lo ha convertido en polilínea, mucho mejor. Entonces, mis polilíneas, PL, que es su atajo, son una serie de líneas que van unidas entre sí. Ahí voy a dar Escape y vean que ahora cuando yo toco, primero que todo se seleccionan todas las líneas y segundo, todas esas líneas están unidas. Así que muchas veces vamos a necesitar trabajar con polilínea y no con línea. Ahora, también tenemos nuestras, voy a colocar punto inicial y ahí en ese momento aparecen las opciones. Puedo hacer clic, puedo crear un arco, hago clic y fíjense que ahí voy a crear un arco. Sigo creando arcos por acá. Muy bien, y vuelvo a crear otro arco y acá ahora le digo línea y continúo creando mi línea. Voy a bajar hasta acá y le voy a decir cerrar y ella automáticamente se cierra. PL una vez más, barra espaciadora, clic por acá. Puedo también colocarle mitad grosor. No, mitad grosor no, longitud. Aquí puedo indicar la longitud de 2000. Listo, ahí la tengo. Puedo deshacer la creación o puedo indicar un grosor de 3 y hago clic y allí tengo mi grosor de línea, que por cierto es muy grande. PL, voy a escribir nuevamente PL, clic, grosor, vamos a colocar .01 y sigue siendo bastante grande, así es. Entonces G para el grosor voy a colocar en 0 nuevamente. Ahí ya bajo un poco. Perfecto, voy a dar control Z para regresar a donde estaba. Y déjenme intentarlo una vez más. Aquí creo que tuve un pequeño error. Voy a decir G, Enter para el grosor. Precisa grosor inicial 1, Enter. Precisa grosor final 1, Enter. Y allí ya tengo una línea un poco más gruesa. ¿Cuál era el problema? El problema es que cuando estaba dando el grosor, utilizaba estos números, 800, 900. Ahí está el problema, ¿ok? Vamos a hacerlo un poco más grande, 10, grosor inicial, grosor final, 10. Hago clic y vean, ahí ya se ve mucho más gruesa esa línea. Ahora, si ustedes están trabajando con estas líneas y en caso tal, esto no tiene nada que ver con el grosor de línea. Vean que inclusive yo aquí tengo desactivado, déjenme mostrarles, grosor de línea, está desactivado. Por lo que todas las líneas se van a ver delgadas a excepción de esta. Si yo quiero que esta línea se vea delgada, debo explotarla. Entonces voy a seleccionarla y le voy a decir acá explotar o descomponer. Y al descomponerse se convierte en una línea y se vuelve totalmente delgada. Voy a proceder a presionar PL una vez más, G, y voy a cambiar esto. ¿Listo? Ahí está, perfecto. Con todas mis polilíneas. Ahora, puedo hacer exactamente lo que hice anteriormente, que era explotar. Voy a crear un rectángulo por acá, una polilínea, y puedo explotarlo para convertirlo en un montón de líneas y separar todas las líneas que componían nuestra polilínea. ¿Y qué pasa si quiero hacer lo contrario?
por algún motivo olvidé trabajar con polilíneas y trabajé con líneas, pero necesito esta figura que sea una polilínea. Bueno, en ese caso lo que vamos a hacer es presionar PE y vamos a utilizar la herramienta de Edit Pol o editar polilínea. Enter, seleccionamos cualquier línea, clic y le digo, queremos transformarla en una polilínea porque esta es una herramienta para modificar polilíneas, pero como esto es una línea, me pregunta primero si quiere modificarla. Le digo que sí, ese. Y le digo, mira, quiero juntar todas estas líneas. Enter. Y ahora todas las líneas hacen parte de una polilínea. También podemos crear nuevos puntos colocando el cursor por acá y aparece este menú para estirar el vértice, que quiere decir que se va a mover ese vértice, que sería exactamente lo mismo que simplemente hacer clic. O coloco el cursor y añadir un vértice. Puedo añadir un vértice por acá. Puedo añadir un vértice por acá. Y voy a ver, control Z, moví el que no era, perdón. ¿Qué ocurrió en este momento? Ok, lo que pasó fue lo siguiente. Hay un orden entre puntos de la polilínea. Fíjense que si yo añado un vértice, cuando lo añado al lado, por así decirlo, al derecho, aunque sería abajo, pero al lado derecho de este punto, funciona perfectamente. Pero voy a añadir otro al lado derecho. Vean, funciona perfectamente. Un instante más, añadimos acá y ahí está. Pero si lo añado al lado izquierdo, aquí ya se va a ver un poco raro. ¿Por qué? Porque él maneja el orden. Necesitaría mover este hacia acá y ahí ya quedaría bien. Entonces, si yo quiero un punto es acá en este medio, yo debo buscar el lado izquierdo de esa línea. Bueno, el lado izquierdo como tal no, porque también dependería de este, que estaría al lado derecho. Deben buscar la orientación, mejor, la orientación de esa línea. Entonces acá, añadir. Acá añado un punto extra, perfecto, y esto ya lo puedo mover hacia acá. De esta forma, y voy a bajar por acá y voy a buscar este punto. O puedo tomar este punto y eliminar el vértice. Y ahí lo tenemos. Eliminar vértice y eliminar vértice, dependiendo de lo que necesite. Y de esta manera trabajamos con polilíneas en AutoCAD. Ya hablamos de la polilínea, ahora vamos a hablar acerca de los splines. La polilínea es para crear líneas rectas, mientras que los splines es para trabajar con curvas. Ahora tenemos dos formas de crear spline. Voy a irme por acá al menú dibujo, vamos a desplegar esta barra y fíjense que nos vamos a encontrar con spline de ajuste y con el spline de VC. Entonces, VC, ¿qué quiere decir? Vértice de control. Cualquiera de los dos me va a generar un spline. Voy a escribir por acá spline, a ver qué opción me da. Spline, aceptamos y no me indica ni siquiera cuál de los dos es. Entonces vamos a ver, vamos a empezar a crear. Entonces el spline simplemente lo creo como cualquier polilínea, ¿ok? No hay ninguna diferencia entre la creación. Hago un clic por acá, segundo clic y al momento de hacer el tercer clic se empieza a crear la curva. Tercer clic, cuarto clic y continúo creando mi curvatura. Muy bien. Y al momento de cerrar, estas líneas no se cierran. Vean que si yo hago clic acá, allí voy a continuar dibujando. AutoCAD piensa que yo necesito seguir dibujando y que necesito simplemente pasar por este punto, ¿ok? Voy a dar Escape. Entonces voy a dar Enter para activar nuevamente la última herramienta que utilicé. Es súper importante cuando ustedes vayan a utilizar la misma herramienta que utilizaron anteriormente, pueden hacerlo presionando Enter o presionando barra espaciadora. Eso activa la última herramienta utilizada. En mi caso, Spline. Entonces voy a hacer un Spline por acá. Y si necesito cerrarlo, no le hago clic acá. Simplemente me voy a mi barra de comandos y reviso qué opciones me da esta herramienta. Y aquí me da la opción de finalizar tangencia, de tolerancia, de deshacer o de cerrar. Esta es la opción que necesito. Y me voy a fijar también en
el atajo de este comando, que sería la letra que está en mayúscula, o sea, la letra C. Entonces yo voy a escribir C, Enter, y el spline se cierra por sí solo. Ahora, este spline que nosotros creamos es un spline de ajuste. ¿Bien? Es exactamente el mismo. C, Enter. Luego tenemos el spline por VC, que sería por vértice de control, que la diferencia es esta. Clic por acá y ya la línea no pasa por donde yo hago clic, a diferencia de este. Vean acá, la línea, voy a bloquear esto. La línea pasa en el punto en el que yo hago clic, mientras que con el de vértice de control no lo hace. El vértice de control es precisamente eso. En un instante, bueno, aquí ya me estoy alejando mucho. Voy a acercarme un poco por acá. El vértice de control es como un punto que jala. Ahí está. Ahí lo tenemos. Enter, listo. Voy a desbloquear esto y listo. Cuando creamos por vértice de control, obtenemos estos vértices que van a controlar. Fíjense, muy diferente a lo que teníamos anteriormente. Voy a crear uno normal. Ahí lo tenemos, Enter. Y aquí hacemos clic y controlamos directamente la línea. Modificamos directamente la línea. Aquí nosotros modificamos los controladores. Es como si jaláramos un poco más para dar más tensión o para relajar un poco la línea. ¿Vean? Y ahí vamos tensionando. Con excepción del último, que el último sí lo trabajamos desde el punto de la línea. Bueno, y el primero también. Tengan eso presente. Ahora, al momento de yo escribir spline, también puedo introducir cuál es el método de trabajo. Voy a escribir M. M para ver método de trabajo. Ajuste, que es el spline que tenemos acá. O por vértice de control, que es este spline. Podemos escoger con cuál de los dos queremos trabajar. Voy a dar Escape. Y ahí lo tenemos. Voy a dar Escape una vez más. Ahora, estas polilíneas, estos splines a veces pueden presentarme quizás un poco de problemas por las opciones que me dan y demás. Así que a veces es bueno que nosotros las explotemos y las convirtamos en polilíneas. ¿Qué pasa si yo exploto este spline? Vamos a explotarlo y explotarlo y explotarlo y descomponerlo. En inglés se llama explode, en español se llama descomponer. Y realmente no pasa absolutamente nada. No lo puedo convertir en una polilínea o en una línea de esta forma, porque su composición es diferente. Pero si yo utilizo mi comando de edit poll, que es para editar polilínea, le voy a dar Enter y me va a preguntar en ese caso, ok, lo quiere transformar en una polilínea. Yo le voy a decir S para sí, N para no. En mi caso es sí. Voy a dar aceptar y aquí me va a especificar o me va a pedir que especifique la precisión de las curvas. Ese 10 no quiere decir que vaya a dividir todo ese spline en 10 polilíneas. No, quiere decir la precisión de cada curva. Y aquí tenemos un montón de curvaturas. Si yo le digo, bueno, voy a hacer un experimento. Voy a copiar por acá. Denme un instante. Voy a copiar. Voy a mantener aquí. Ahí está. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio con estas dos versiones. Voy a eliminar esto. Que el proceso es el mismo con este, ¿ok? Vamos a escribir edit poll. Aceptamos, seleccionamos aquí, clic. Sí, si quiero convertirla en un editable poly o en una polilínea. Y voy a decirle 10. Enter. Listo, ya con eso es suficiente. Vamos a tomar este y vamos a hacer lo mismo. Edit poll para convertirlo en una polilínea. Si quiero convertirlo en polilínea y voy a decir 1. Enter. Y ahí vemos la diferencia. No es que haya creado una sola polilínea, simplemente que le dio a cada curvatura. Voy a dar control Z. Voy a copiar esto. Perfecto. Edit poll. Le dio a cada curvatura
Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. No necesariamente tiene que ver con el número de puntos, pero sí por lo general, bueno, con el número de líneas, pero sí por lo general con el número de puntos más 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si yo hubiera colocado, en un instante, a ver, voy a crear la copia, voy a bajar por acá, edit poll, con este, sí, y aquí le voy a dar una precisión de 5. Ahí, bueno, ya tenemos algo mucho mejor, pero seguimos viendo que esto es un poco tosco. Aquí alcanzamos a ver las líneas rectas, mientras que aquí no. Y cuando yo seleccione esto, aquí lo que tenemos es una polilínea. Ahora voy a explotar esta polilínea, la voy a descomponer. Y aquí me entrega 48 líneas. Voy a tomar esta, les voy a descomponer. Y me entrega, voy a seleccionarlas todas, en propiedades, me entrega 26 líneas. Así que ya tenemos es que jugar con lo que necesitemos. Si necesitamos algo que sea muy fluido, bueno, podemos hacer una precisión de 10, de 15, pero vamos a obtener muchísimas líneas y se puede recargar un poco el dibujo cuando ya tengamos algo muy complejo. Así que ya es cuestión de jugar con las necesidades y con las limitantes también. No necesariamente por simplemente tener un dibujito de estos se va a complicar el proyecto, pero me refiero a proyectos ya con dibujos muy complejos, muy cargados de muchas cosas. Puede ser bueno renunciar un poco a la curvatura fluida, simplemente para ganar un poco de rendimiento, ¿ok? Lo mismo con las curvas, con las splines que se hicieron con vértices de control, funcionan exactamente iguales, ¿ok? Le hago un edit poll, ahí está, hago clic por acá. Sí, sí y listo. Y aquí estas de puntos de control o de vértices de control sí me van a dar muchísimas más líneas. Tengan eso siempre presente. Voy a decir spline. Vamos a utilizar método y voy a utilizar el método de vértice de control. Voy a crear solamente este. Aceptamos. Edit poll. Clic por acá, sí, 10 y listo. Y fíjense que con 10 todas las líneas que me dieron cuando se creó un spline de vértice de control. Mientras que este que tiene mucha más curvatura, vean, este tiene mucha más curvatura y solamente me entregó 48 splines en precisión 10. Mientras que este, vamos a ver cuántas curvas hay, cuántas líneas hay. Tenemos 1024 curvas en precisión 10. Así que todas esas cosas tenganlas en cuenta. Hay diferentes formas de trabajar los splines y también podemos pasarlos a polilíneas teniendo en cuenta la precisión que necesitemos. Vamos a hablar ahora acerca de los forzados de cursor o los snap. Los forzados de cursor o snap son súper importantes, demasiado importantes para trabajar con AutoCAD. Voy a apagar todos estos, bueno, voy a simplemente hacer clic aquí y se apagan. Y también por acá se apaga este de forzado de líneas. En ese momento voy a empezar a crear una línea y vean que no voy a tener ninguna referencia más que el modo polar. Listo. Ahí ya no tengo ninguna referencia de ángulo ni nada por el estilo. Voy a soltar acá, voy a dar escape. Voy a crear una nueva línea presionando enter o barra espaciadora porque esa fue la última herramienta que utilicé. Y voy a continuar desde acá y... ok, escape, nos acercamos y ok, vamos a acercarlo manualmente y vamos a acercarlo manualmente una vez más y vamos a acercarlo manualmente una vez más. Y es un poco difícil, ¿por qué? Porque no tenemos las guías o los imanes o snaps o forzados de cursor. Me voy acercando más y miren, milimétricamente logro hacer que esos dos puntos encajen. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que no tenemos forzados de cursor, que son estos, o los snaps. Yo ya los desactivé. Cuando lo activo voy a presionar L, barra espaciadora o Enter,
y coloco mi cursor acá y acá me dice punto final. Vean que me está indicando que aquí apareció un punto final, así que yo ni siquiera tengo que acercarme tanto. Vean que no estoy tan cerca, hago clic, pero él se ancla, o por eso se llama forzado de cursor. Él se fuerza a llegar a ese punto. Voy a dar escape, entre una vez más, coloco el cursor por acá, no necesito pegarlo al 100%, más o menos. Ahí está, fíjense, ahí lo encontró, clic y continúo trabajando. Voy a dar escape y de esa forma se trabajan los forzados de cursor. Ahora, no es solamente para los puntos finales de las líneas. Aquí tenemos diferentes opciones. Tenemos punto final, tenemos centro. Yo voy a crear un círculo y voy a crear una línea y voy a dar escape, perdón. Listo, fíjense, acá no aparece el punto central. Yo necesito colocar mi línea sobre el círculo y aparece ese centro de círculo. Si hago clic, automáticamente, como ya está marcado ese punto central, mi línea se va a forzar hasta allí. Hago clic y vean, empiezo a dibujar desde ese centro. También tengo otros, por ejemplo, intersección. Vamos a ver la intersección. Voy a crear una línea acá. Y aquí tenemos una intersección entre dos líneas. Si yo apago el snap, no voy a encontrar esa intersección. Pero si lo enciendo, voy a colocar mi cursor por acá y aquí me está mostrando esa intersección. Y para cada tipo de forzado de cursor hay un símbolo. El cuadrado significaba, este que tengo acá, significa el punto final. El círculo significa el centro de un círculo. Esta cruz significa precisamente eso, o una X, que hay una intersección allí y puedo anclarme a dicha intersección. Aquí tenemos el símbolo de cada uno de esos elementos. Luego tengo extensión. ¿Para qué me sirve la extensión? La extensión me sirve para yo poder crear otra línea. Yo puedo hacer esto. Yo puedo estirar esta línea. Vean, ahí la puedo estirar de esa manera. Perfecto. Y sigue teniendo el mismo ángulo. Pero eso es gracias al snap de extensión. Si yo lo desactivo, voy a tratar de mantener el mismo ángulo, que es 46 grados. Y vean, ya no me muestra una línea, no la tengo presente. ¿Por qué? Porque ese es el forzado de extensión. Hago clic nuevamente, lo activé. Y ahora voy a subir por acá. Vamos a subir. Y ahí, no sé si ustedes lo alcanzan a apreciar, pero ahí empieza a remarcar un poco con una línea verde. Voy a acercarme. Ahí está, con una línea verde. Que esa es la extensión de mi línea, respetando el ángulo. Personalmente los que yo utilizo son punto final, centro, intersección, extensión, sí, los que ya están activos, y punto medio. A mí me parece súper importante el punto medio. Aquí no tengo punto medio, tengo solamente punto inicial, punto final. Pero cuando activo el punto medio, ahora voy a encontrar este triángulo que me indica los puntos medios. Hacer clic por acá y ahí lo tengo. Y luego puedo venir por acá a activar el perpendicular. Este perpendicular me va a permitir tomar este punto medio y... bueno, no, perdón. Funciona es con los puntos finales. Con los puntos finales, con los puntos medios no. Funciona con los puntos finales. Ahí me moví un poco. Ahí está, perfecto. Hago clic y allí tenemos 90 grados entre línea y línea. Yo personalmente los que suelo utilizar perpendicular puede estar bien. Si quieren utilizarlo, tienen tangente, cercano, intersección, líneas paralelas. Los invito a que vean cada una de estas herramientas. No vamos a entrar al detalle de todas. Yo personalmente los que trabajo son punto final, punto medio, centro, intersección y extensión. Ahora, para finalizar, vamos a ver otra herramienta que es la que tenemos acá al lado del forzado del cursor o snap, que es la herramienta de aquí, perdón, esta herramienta que tengo por acá, que es el forzado de líneas de referencia. Entonces, yo tengo una línea, voy a activar el Ortho Mode, listo, vamos a activar el Ortho Mode, perfecto, ahí está, para trabajar a 90 grados. Quiero crear otra línea que esté pareja desde acá hacia arriba. Entonces,
no tengo una referencia, podría utilizar mi cruz, pero no tengo precisión allí. Entonces tendría que hacer clic por acá, perdón, control Z. Tendría que hacer clic por acá y luego clic hacia arriba y eliminar esta. Ok, funciona. Pero también tengo la herramienta de el forzado de las líneas de referencia. Entonces, al activarla, vamos a crear una línea, coloco mi cursor en este punto final y me muevo y vean que aquí ya obtengo una referencia, es esa línea verde punteada o discontinua que me da de referencia ese punto. Le digo que quiero que quede a 200, por ejemplo, y luego ya yo empiezo a dibujar hacia arriba. Ahí la tengo. Si trabajo en diagonal, si me voy hacia acá, no funciona, funciona hacia abajo, vean. En extensión funciona, pero no lo hace gracias a esta herramienta. Voy a apagarla y va a seguir funcionando en extensión. Funciona, es gracias a la herramienta de extensión que utilizamos anteriormente, ¿ok? Esas son también para extender, por así decirlo, la referencia que necesitemos. De esa manera trabajamos con los forzados de cursor. Son muy importantes porque quien está trabajando con AutoCAD, por lo general, necesita trabajar con precisión. Así que son muy importantes para aprender a trabajar con precisión dentro de AutoCAD.